Hay que hablar ahora sí a continuación acerca de datos económicos porque hace pocas horas el INE ha vuelto a lanzar otra información del crecimiento del PIB en el 2024 que estuvo muy por debajo de lo previsto por el gobierno que había señalado para el 2024 de alcanzar un 3,71%. Estamos reiterando en el tema de crecimiento como país. Bueno, se ha culpado directamente a los bloqueos como ser parte de ese decrecimiento, no decrecimiento, sino de haber alcanzado un bajo índice, apenas un 20% de lo que se había estipulado. No sé si es conveniente hablar de decrecimiento, pero a ver, vamos a conversar con Luis Fernando Romero, que es economista y también analista, para poder darle un término correcto a lo que ha pasado, de los datos del 2024 hasta la fecha, y evidentemente el por qué se ha tenido un bajo índice de crecimiento, apenas el 0,74%. Reiteramos, el gobierno había proyectado para el 2024 el 3,71%, y el proyectado por el Banco Mundial fue el del 1,4%, ni siquiera habíamos llegado a ese índice, apenas habíamos alcanzado el 0,74%. El crecimiento sí se dio por minerales metálicos y no metálicos en un 4,72%, otros servicios alcanzó el 4,50%, establecimientos financieros el 4,31%, electricidad, gas y agua el 3,29% y la construcción el 2,69%. Esos han sido algunos de los rubros que sí han dado la posibilidad de que lleguemos al 0,74%. Pero bueno, el decrecimiento se ha dado aquí, en los servicios de la administración pública, que alcanzó el 4,72%, y en el petróleo y gas natural, que alcanzó el 13,4%, porque evidentemente estamos comprando gasolina y diésel, ¿verdad? Enseguida vamos a hacer el análisis correspondiente con relación a esta temática, porque es realmente preocupante. La economía, de lo que hoy el INE nos ha dado a conocer, que en 2024 la economía ha crecido apenas en un 0,73%, y evidentemente estaríamos hablando del 20% de lo que había proyectado el gobierno para el año pasado, que era del 3,71%. Estamos ya con el economista Luis Fernando Romero, analista también, para que Luis Fernando, por favor, con palabras sencillas, explícame qué es lo que ha pasado, porque se está indicando de que a raíz de los bloqueos que han sido entre octubre y noviembre y luego diciembre, que hemos tenido también un bajón tremendo, es que habría descendido esta previsión que tuvo el gobierno de alcanzar el 3,71%. A ver, ¿qué fue lo que pasó, según tú? Bueno, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es una combinación de series y diversos factores, yo diría, pero el principal es, creo que, el agotamiento de un modelo que antes se sustentaba por los excedentes producto de la exportación de materias primas, principalmente de hidrocarburos. A medida que fue cayendo esta exportación y los ingresos, también fue cayendo la economía. Es algo que va de la mano. Sin embargo, ha continuado un gasto público estatal elevado. No por nada tenemos 11 años consecutivos de déficit fiscal. Y pues esto ha hecho de que cada vez tengamos menos divisas, menos liquidez, y un modelo económico que se sustenta en un gasto pero no genera ingresos, entonces se va agotando, se va achicando. Y si eso le sumas el contexto político y la conflictividad social, es el combo perfecto para que una economía tienda a decrecer y ser inflacionaria. Y para que la gente me entienda, el 2023 hemos producido en maneras y en términos simples $100, y en el 2024 hemos producido $100 más 73 centavos, ni siquiera $1 más. Entonces es un crecimiento muy bajo que, como tú decías, solamente hemos llegado al 20% de la meta gubernamental y al 50% aproximadamente de las proyecciones tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Entonces creo que, lamentablemente lo tengo que decir, es un crecimiento muy pobre, lamentable y triste para la economía boliviana, que ha terminado un primer semestre con malas noticias, ha iniciado con otras peores. Claro, estaríamos hablando de una ralentización en el crecimiento de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Podemos hablar de decrecimiento o estoy confundiendo términos? No, bueno, inicialmente sí daba a entender de que era un enfriamiento, ¿no? Un dinamismo cada vez menor. Pero yo creo que ya estamos en un proceso de contracción o recesión que se va a corroborar técnicamente con los datos que tengamos del primer trimestre del 2025, que tampoco han sido nada alentadores, y que esto va a dar como resultado una economía
que según las mismas proyecciones estaríamos ya en esta inflación, una economía que está estancada o está creciendo cada vez menos, pero sumado a eso un proceso inflacionario que de hecho hemos tenido un acumulado del 15,53%, que es más del doble de la meta gubernamental, y que esto ha devaluado al menos nuestra moneda en un 80% en los últimos 12 meses. A ver, no quiero comparar, pero recuerdo que cuando asumió el señor Milei la presidencia de la Argentina, habló de que había una estanflación y decía claramente, no hay dinero, dijo, no hay dinero. ¿Estamos en la misma situación ahora? Bueno, hay que esperar quien asuma, si es que es sincero, ¿no? Pero no hay que esperar a Milei ni a quien sea para darse cuenta que la situación es muy difícil. Que el primer mandatario esté pidiendo con preocupación y con cierta desesperación que se aprueben los créditos y se desembolsen, porque si no entremos o vamos a entrar en default, y eso se suma a las calificaciones negativas y también los informes que dicen tienes que devaluar, tienes que reajustar tu subvención a los carburantes, tienes que recortar tu gasto público, entonces dinero no te sobra. Y por eso es importante tomar estas medidas que van a ser duras, traumáticas y tal vez antipopulares, pero son necesarias para estabilizar una economía que Argentina la toma 2 años, y por eso yo te digo, los plazos cortos no me convencen mucho y vamos a tardar, nos va a costar, pero es la única manera. No podemos salvar a una persona que tiene cáncer solamente con un paliativo. Tienes que hacer algo que intente sacarlo adelante, y lastimosamente va a tener costos sociales entre desempleo y pobreza. Qué terrible lo que me dices, porque has hablado de un agotamiento del modelo económico actual, ¿no es cierto? Y también recuerdo algo, que el Banco Mundial para el 2024 dijo que íbamos a crecer en 1,4% y no tenía nada que ver con ese 3,71% que había pronosticado el gobierno, ¿no es cierto? Pero ninguno de los dos estuvo certero, digamos, en lo que realmente ha pasado. Sí, el gobierno muy optimista, y recuerdo que criticaba, ¿no?, a esas proyecciones, pero bueno, la realidad no se puede tapar como el sol con un dedo. En ese caso no se va a negar que los bloqueos son un factor, como que cuando te pones algo en el brazo y no te permite circular, han roto las cadenas de producción y comercialización, y es decir, sobre llovido mojado. Y justo en el último trimestre ha hecho de que nuestra economía crezca y tenga este rendimiento muy bajo, y de hecho las proyecciones para este 2025 nos ponen como la economía con menor crecimiento de la región. Entonces creo que a pesar de ello el gobierno ha puesto una meta muy alta, una vara muy alta del 3,51%, pero de nuevo, ahora el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no nos dan más del 1,2% para este año. Entonces yo creo que vamos a estar más próximos a esas metas que a las mismas del gobierno. Te agradezco mucho por haber hablado con nosotros, darnos tu tiempo, porque evidentemente hay que ir analizando con mucha delicadeza lo que acabamos de saber. Gracias, Fernando. Y acotando una cosa más. Dime. Ese crecimiento de el último año es el segundo más bajo de los últimos 36. Es decir, solamente en el año 1929 hemos tenido un crecimiento tan bajo como un 0,43%. Es algo que nos entristece, pero hay que tener esperanzas que con un cambio y un giro de 180 grados las cosas pueden mejorar. Un gran abrazo, Miguel. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Analizando justamente estos nuevos datos que ha dado el INE con relación al PIB durante el 2024.